Bueno, arrancamos. Esta semana he visto Canciones del segundo piso y esto es lo que me ha parecido. Canciones del segundo piso es una película de Roy Andersson, director de cine sueco, escrita y dirigida por él mismo, ganadora del premio del jurado en Cannes. Es una película estrenada en el 2000 y no por casualidad, más tarde lo comentaremos. Esta película es la primera película de la llamada trilogía de la vida de este director. La siguiente es La comedia de la vida y la tercera, Una paloma se para en una rama a reflexionar sobre la existencia. Una dirección de fotografía de István Borbas y Jesper Klivens. István Borbas es el director de fotografía con el que hizo la tercera película de la trilogía. La película se define como drama, comedia negra surrealista y su sinopsis dice lo siguiente. Mientras se producen una serie de hechos que parecen anunciar el próximo caos, un hombre comienza gradualmente a ser consciente de lo absurdo del mundo y de lo difícil que resulta comportarse y vivir como un ser humano. Roy Andersson nos trae una película coral de estilo surrealista que critica el capitalismo y el sistema socioeconómico que se está gestando para la entrada del nuevo siglo. Una película basada en el poema Traspié entre dos estrellas del poeta peruano César Vallejo. La película va saltando de personaje en personaje, con mucho sentido entre ellos, ya que el nivel de dirección va cambiando de personaje y sin ser directamente explícito hay un sentido en las elecciones de cada personaje y un enlace entre escena a escena sin la necesidad de ser una película narrativa. Una película con encuadres artísticos pero a la vez muy abiertos, ya que lo que prima es la actuación, ya que juega con el set y con la cámara como si se tratase de una obra de teatro. Como curiosidad, los actores llevan la cara pintada de blanco para remarcar la expresividad y el dramatismo. Y hay una relación entre cuán blanca es la cara y cómo de quemado está el personaje en relación al sistema. Roy Andersson nos trae un retrato de la Suecia en la entrada de siglo totalmente destrozada, desoladora y con pobreza moral e individualista, donde el poder está en manos de los viejos que creen mucho mejores que los jóvenes y buscan adoctrinarlos para conservar un sistema que ni ellos mismos entienden y que va destruyendo el país abruptamente. A nivel de fotografía es una película donde prima el plano general, ya que lo más importante es el acting, una película gris, con planos fijos, que tiene un solo plano en movimiento en toda la película, que es una escena en la estación, que destaca por ser la única escena con movimiento dentro de toda la película. Una película difícil de ver, es una película muy pesada, no está hecha para que uno la disfrute, pero a la vez tiene un humor surrealista muy interesante. Muy guay cómo va trabajando el concepto del arte, el concepto de moral y la frialdad con la que se toman todos estos temas en la sociedad sueca. Para mí esta película es un 3, una película mágica, artística, pero por otro lado creo que es un poco larga para lo que quiere contarnos. No considero que sobre nada en concreto, pero sí que es verdad que quizá puedas contar lo mismo en un poco menos de tiempo. Y además le falta algo de cuidado en los departamentos y algo de acierto en los conceptos para ser un 5. Quizás no es que sea larga, sino que se hace un poco densa quizá. Es una película difícil de valorar, ya que al igual que en una película de cine comercial uno puede analizar los departamentos y los elementos formales de la película y valorarla. Aquí las decisiones no son para entretener, así que están tomadas en relación a la línea narrativa y a experimentar y no buscan estar correctas ni nada por el estilo. En películas de este estilo, que son más flojas, uno puede ver la intención del director y comentar que los elementos le están ayudando o no a trabajar lo que quiere contar y otros elementos que quizá le estén restando, que le falten. Pero cuando llegas a un nivel como este, con este tipo de películas que están bien dirigidas, como Paraíso Amor o Gumo, pues esto se complica ver las intenciones del director hasta que no has caído en su trampa y acabas saliendo de la película con más preguntas que respuestas. Y para mí esto es realmente lo que diferencia el arte del entretenimiento. Por eso, para mí, simplemente salir de la sala o salir de la película y salir con esta sensación ya me dice que probablemente lo que haya visto sea algo que ha merecido la pena.
Por otro lado, me parece curiosa la elección del poema de Vallejo. Esto es un poco el concepto de pedantía y de exótico. Para nosotros hacer una pieza basada en el Quijote o la Celestina es algo bastante cutre, que además está muy trillado, pero en cambio hacer una película sobre una leyenda rusa que ocurre en Siberia, pues es más interesante. Pues entiendo que lo mismo ocurre con ellos, es muy exótico, siendo Centro Europa, el hecho de inspirarte en poemas peruanos. Y esto me lleva al siguiente conflicto. Me parece, por un lado, que el hecho de traducir el poema puede hacer que se pierda parte del mensaje y del concepto del poema, ya que, como ya sabemos, hay juegos de palabras, estructuras y valores significativos y emocionales que tienen las palabras en ciertos idiomas y en otros no. Pero por otro lado, el hecho de traducirlo puede hacer que cobre otros significados quizá mucho más interesantes, y quizá poemas que en Sudamérica pueden tener un sentido, en Suecia cobren un nuevo sentido que es mucho más interesante. Por otro lado, me parece mucho más interesante la reinterpretación de una pieza de una persona que vive en las antípodas de donde esta pieza fue gestada, que la de una persona que se crió con esto. Creo que la opinión de un ruso sobre la Celestina o el Quijote puede ser más interesante que la nuestra, ya que nuestra opinión se puede ver sesgada por el nacionalismo y por la sobreinformación que hemos recibido en el colegio sobre estos temas. Por lo que, al estar más desapegados de la pieza, la deconstrucción que puede salir de la reinterpretación puede ser mucho más interesante por el tema de la mezcla cultural. Y nada, para mí una película muy interesante, no la considero de visionado obligatorio. Creo que la he visto un poco tarde, quizá es una película que realmente hizo una predicción del nuevo siglo y justo verla en el 2000 pudo ser una experiencia totalmente novedosa. Pero para mí el tema diría que hoy en día está un poco trillado, por eso no quiero quitarle el posible mérito de ser una de las películas que arrancó con estas temáticas. Considero que no es una película que pueda llegar a cambiarte la vida, ni mucho menos, pero bueno, quien quiera estar dispuesto a verla, que se prepare porque no es una película fácil. Y nada, con esto me despido, un saludo y hasta la próxima.